Del CIEP y su red climática, puente entre la ciencia y la comunidad. Hola, ¿cómo están amigos, amigas de la región de Aysén y particularmente de las localidades de Bahía Murta, Río Tranquilo, Guadal, Cochrane y Tortel, Caleta, Tortel y de las radios locales que nos retransmiten también en esas localidades? Una vez más nos encontramos en Relatos del Báquer, puente entre la ciencia y la comunidad, un espacio del Laboratorio Ecoclimático del CIEP y su proyecto RECA, de seguimiento del cambio climático, ahí en la cuenca del río Báquer. Y como estamos nuevamente en este programa, el tema para este día es precipitaciones extremas y para ello tendremos los tradicionales relatos de los pobladores del sector de la cuenca del río Báquer y además la mirada, por supuesto, desde la ciencia científica con datos y que nos entregan, ¿cierto? Y nos proporcionan las personas que se dedican a la investigación. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado en Geofísica de la Universidad de Concepción, Álvaro Constanzo, que también es parte del Laboratorio Ecoclimático del CIEP, el más joven de los trabajadores del Laboratorio Ecoclimático, y me voy a tomar una licencia el día de hoy, le vamos a decir Alvarito, pero se llama Álvaro Constanzo. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Buenos días, Elías. Hola a todos los oyentes que nos acompañan cada semana a través de este espacio radial. Álvaro, ¿te parece si aprovechamos la oportunidad también para que nos cuente un poco cuál es tu rol dentro del Laboratorio Ecoclimático y en particular en el proyecto RECA, lo que están haciendo, porque tú estás a cargo de todo lo que es la maquinaria, por decirlo de algún modo, las estaciones, los datos, etcétera? Sí, claro. Bueno, aunque en realidad el trabajo dentro del Laboratorio Climático suele ser muy colaborativo en general, mis principales responsabilidades por ahora son configurar y monitorear el registro de datos meteorológicos que están transmitiendo estas estaciones que tenemos instaladas en distintos sectores, crear reportes meteorológicos todos los martes que están disponibles en la página de aisenmet.cl y además analizar datos de las mismas estaciones y compararlas con otras fuentes de información como datos satelitales o modelos numéricos. Correcto. Mira, este día vamos a conocer también un relato bien interesante, también del sector de Bahía Murta, pero ya no, ¿cierto?, de la gran inundación y del desborde del río Engaño, sino que algo que ocurrió un poco antes, a mediados de los 60, en el año 1965 para ser precisos, y para eso contamos con el relato de don Isaías Inayao, que nos va a contar de un aluvión importante que hubo en ese sector a mediados de los 60. Escuchemos a don Isaías Inayao. Y ese sector, bueno, hoy día quedó con ese nombre, el sector El Rodado se llama. De aquí de Murta son como 6-7 kilómetros. Del pueblo de Murta, a donde sucedió el rodado ese. Y eso fue en el mes de diciembre del año 65. Y fue de madrugada, son 5 de la mañana. Y eso es lo que uno recuerda. O sea, yo, en el caso mío, pues yo... son partes que se acuerda uno que eso mi papá los conversaba, lo decía que fue un año muy llovedor y llovió un mes más o menos, un mes completo, y debido a esa tanta lluvia ahí fue el desprendimiento de tierra que se vino y ahí se formó ese famoso rodado que inmenso, fue o sea, era algo grande, fue porque abajo en lo plano abarcó como 800 metros, 700 metros más o menos la anchura que, claro, y ahí, bueno, lo que yo me acuerdo cuando sucedió eso en la mañana, todos durmiendo, y ya nomás que lo sacaron largo de la cama y arrancándonos a la buena de Dios. Tenía una dirección, uno salir disparando, niños chicos igual, bueno, pero gracias a Dios no ni un daño, muerte de las personas que habían ahí. Siempre hacia acá, por sea como dijera, al sur, pero de ahí una disparada, no sé, por 50 metros, 100 metros, y lo que se disparó. Ya cuando salimos nosotros, ya eso pasó, había pasado hacia abajo ya. Y yo lo que me acuerdo, sí, siempre me quedó eso, cuando yo disparé y miré hacia atrás, era pero una tremenda ola así de agua, barro, venía de todo por palo, igual que así como un lago, así, ola.
y fue tremendo, o sea, de ahí nosotros, ya de ahí quedar todo, salir todo por lo puesto, ¿no? De ahí salimos a donde, llegamos a donde un vecino, que eran los Villarretas. Hasta ese lugar llegamos y en los arroyos todos crecidos. Mi papá los pasaba todos, como se dice Nacha, los pasaba de caballitos, pasamos arriba de él y llegamos ahí donde los vecinos y no había nadie, con el ruido que hubo, que el tremendo ruido, todos arrancaron, pues estaban todas las puertas abiertas, así que llegamos ahí y un hermano de nosotros, el mayor, él vino, había un caballo mansito, así que él le puso de rienda una faja para venir a avisar para acá a los pobladores que estábamos bien, que no había pasado ni un raro esos 8 años, que no había comunicación, nada, así que la comunicación era salir a caballo o a pie, así que ahí ya se formó los pobladores que estábamos bien, así que llegaron al encuentro nosotros, entonces ahí como que me acuerdo un resto, cuando estábamos ahí en de la Villarreta, cuando llegó harta gente, los llevan ropa, llevan de todo, sí, pero no paraba de llover, sí, pues ya le lluvia, era es un cerro, que nosotros después con los años anduvimos mirando, fue un cerro, una barda, o sea, como barda, le dice uno tierra, pero grande, se abrió arriba y eso se vino con la misma, toda la lluvia, todo eso se ablandó el terreno y se vino. Empezó a andarse para abajo porque empezó a agarrar árboles, tierra, piedra y se agrandó, fue tremendísimo, grande, oiga, miren, ahí lo que pasó igual, mi papá, mis viejos, ellos quedaron sin nada, los animales, todos se fueron ahí en el derrumbe, entonces de ahí ya lo vinimos nosotros acá a Murta, igual fue un temor eso, como ha dicho usted, pues fue un temor de irlos para arriba, iban se iba por el día, de repente iban a ver arriba cómo está el tema, y después con los años se construyó ahí, pero ya no cerca del lugar ese, o sea, de ahí como a unos 400 metros más acá se hizo la población, las casas, pero siempre igual con el temor, o sea, igual el tema aquí, el clima es así, pues se presta para esto porque ya es llovedor y ves que llueve, y ya muchos días de repente hay derrumbes chicos, crecientes, y yo por lo menos, yo que con eso, que fue como algo que llueve mucho así, y ya como siente el temor uno, yo ¿cómo se llama eso? Que ya con secuela uno, o sea, el susto que lo llevamos, bueno, a pesar que éramos niños, nosotros de repente uno como niño no lo toma la magnitud del suceso, pero después uno, ya grande, uno analiza bien ese tema y ahí donde uno dice, ¿por qué? ¿Cómo lo fuimos a salvar nosotros ahí de ese derrumbe? Bueno, a mi manera de pensar, uno siempre ha comentado esto, es un peligro todo este tema aquí, pues, o sea, es por los terrenos aquí tienen muy, como le dijera, harta tierra, pues, o sea, no es tampoco un terreno que sea rocoso, entonces lo que es el problema de la tierra es que llueve mucho, se suelta, se empieza a soltar y han habido después de esto todos los años, cuando hay lluvia, hay derrumbes chicos, allá mismo ahora donde pasó en el campo, ahí donde pasó ese tema, harán a ver cuánto eran unos 5 años, 6 años, en el mismo se vinieron 2 derrumbes y bien cototos se vinieron ahí por el mismo arroyo donde estaban las casas antes, y más allá al otro lado también, y bueno, un derrumbe de buena magnitud, pues, y gracias a Dios ahí no había nadie, no hubieron puro daño nomás de materiales, terreno, así, que quedó lleno de palos, todas esas cosas, barro. Lo que sí, el que estaba más acá, había un corral, y ese lo dañó, pues ese lo desarmó todo eso, no quedó nada. ¿Qué te pareció, Álvaro Constanzo, licenciado en Geofísica? ¿Qué te pareció el relato de don Isaías Inayao? También él habla ahí de un aluvión enorme que hubo el año 65 ahí cercano al sector de Murta. Así es, en realidad muy interesante su relato. Hay un planteamiento filosófico aproximadamente de 1700 que dice: si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, entonces ¿hace algún sonido? Bueno, básicamente la ciencia moderna hoy día trabajamos mediante datos, sensores que de alguna forma estiman
variables como temperatura o precipitación, y uno puede de alguna forma cuantificar si un evento es extremo o no. Pero es súper importante este tipo de relatos para poder analizar eventos extremos en lugares donde en realidad no tenemos información de carácter moderno, en realidad. Sin ir más lejos, en Santiago, por ejemplo, la primera estación meteorológica fue instalada en 1851, y bueno, todos sabemos lo que cuesta que lleguen ciertas tecnologías a territorios más australes. Así que la única o una de las mejores formas para poder conocer estos eventos en lugares tan extremos es a partir de los relatos. Por lo tanto, correcto, es una excelente oportunidad para... Bueno, Álvaro, y te quiero invitar porque tenemos en esta oportunidad a un importante investigador, doctorado en el MIT, en el Instituto Tecnológico, ¿cierto?, de esa ciudad que es un poco difícil de mencionar de repente, ¿cierto?, de ese Massachusetts. Nos referimos al doctor Roberto Rondanelli, quien nos acompaña desde Santiago a esta hora. Muy buenos días, doctor Rondanelli. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Acá le habla Elías Muñoz y Álvaro Constanzo desde la ciudad de Coyhaique para toda la región de Aysén. Primero que todo, doctor Rondanelli, ¿cuáles son las causas de las precipitaciones extremas que se dan en la Patagonia? Bueno, la Patagonia de por sí es un lugar muy lluvioso, como todos lo saben, sobre todo la parte costera. Y de hecho, no estamos seguros, pero hay lugares, por ejemplo, cerca de la zona de campos de hielo, en donde podría ser incluso uno de los lugares más lluviosos del planeta, ¿ya? Para la gente que vive ahí no le debe sorprender este dato, pero la causa de la alta precipitación en Patagonia tiene que ver con los sistemas que viajan desde el Pacífico. Son grandes masas de agua que recorren, que van corriendo por el aire, y que preferentemente tienen su aterrizaje en el continente sudamericano, justo sobre la zona de Aysén y Magallanes, la zona costera, y ahí se produce un máximo de precipitación, de lluvia, y esos eventos extremos son incluso eventos en que ese transporte de agua es todavía más potente, ya por efecto de algunas condiciones meteorológicas que ocurren en el océano, sobre todo. Correcto. Estamos hablando con el doctor Roberto Rondanelli, también experto en meteorología, ¿cierto? Y hace clases en la Universidad de Chile, entiendo, en el Departamento de Geofísica. ¿Son más frecuentes en la actualidad que décadas atrás estos fenómenos, doctor Rondanelli? La verdad es que en general sí, son más frecuentes, y hay una cosa que hemos visto en general cuando uno habla, por ejemplo, de cambio climático, de que el clima está cambiando, la gente tiende a ser centralista y tendemos a referirnos a lo que pasa en la zona central de Chile, en que la precipitación está disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Pero esa no es la situación en todo el país. De hecho, es bien curioso que todos los modelos y las simulaciones que tratan de proyectar el clima hacia el futuro, el clima de la zona sur del continente, muestran que desde Aysén al sur hay un aumento de la precipitación con el cambio climático, no una disminución como ocurre en el resto del país, ¿ya? Y ese aumento también trae aparejado aumento de temperatura, o sea, son precipitaciones, lluvia más cálida, ¿sí? Y eso es lo que se está empezando a observar. Uh-huh. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de esta precipitación? Es algo ya adelantaba, ¿no? Claro, bueno, al ser más cálida la precipitación, en general tiende a nevar menos, ¿cierto? Y tiende a llover más. Eso en una zona en que los cerros y las pendientes, ¿cierto? Podrían eventualmente no estar acostumbradas a esa precipitación, a esa lluvia, ni en las cantidades, ni tampoco en el hecho que sea cálida, ¿sí? Y eso es conducente a la formación de aluviones, aludes, remociones en masa que le llaman, ¿cierto? Pero también al derretimiento de glaciares, de lugares donde hay hielo, y esos lugares donde hay hielo también eventualmente son capaces de arrastrar más masa de agua cuando les llueve encima que un cerro pelado como tenemos acá en Santiago o en la zona central, en donde no hay tanto hielo.
Así que es mucho más peligroso cuando hay una lluvia cálida en el sur que acá en la zona central. Correcto. Escuchamos al doctor Roberto Rondanelli a través, ¿cierto?, de este contacto telefónico desde la ciudad de Santiago, también entregándonos algunos elementos de análisis y de explicación de los fenómenos de precipitaciones extremos en la Patagonia. Queríamos también preguntarle qué elementos podríamos considerar para que las comunidades y territorios tengan más elementos también de adaptación y resiliencia, como se llama hoy en día, ¿no? Sí, bueno, hay una situación que es bien importante. Primero, los organismos públicos tienen que ser capaces de informar a la población y mantenerla al tanto de estos eventos extremos, ¿ya? Y eso es algo súper importante que ocurre a nivel central, ¿cierto? La ONEMI, la Dirección Meteorológica tienen esa labor y tienen la labor de informarle a las autoridades locales y que ojalá esa información fluya rápidamente a los niveles más pequeños, ¿cierto?, de las comunidades, para que la gente esté al tanto de cuando hay un evento extremo. Pero también hay cuestiones de más largo plazo, ¿cierto?, que tienen que ver con el uso sustentable del territorio. Por ejemplo, la erosión o la explotación de los cerros para bosque o forestal deja, ¿cierto?, el suelo descubierto y más propenso a esta formación de aludes y de aluviones, ¿ya? Y por lo tanto, una medida de resiliencia es que el paisaje también contenga a estos aluviones de la mejor manera posible, que la vegetación nativa se conserve, porque eso también va a ayudar a que el suelo se retenga, ¿cierto?, y que el suelo soporte esas precipitaciones y no termine el suelo todo yéndose hacia los ríos y bajando en forma de barro y aluviones. De algún modo, entonces, la naturaleza busca fórmulas también, doctor Rondanelli, para de algún modo entregar también elementos de que se cuida a sí misma, por decirlo de algún modo. Claro que sí. Hay estudios, investigaciones que se han hecho no solamente en la zona austral, pero también en la zona sur de Chile, donde se ve que los cultivos forestales, por ejemplo, tienen un impacto sobre la disponibilidad de agua, ¿ya? Entonces, los bosques nativos, ¿cierto?, que es el verdadero bosque, tienen una función en el medio ambiente que permite que existan ríos, cauces, arroyos, mientras que cuando uno reemplaza ese bosque nativo por cultivos forestales, esos cultivos forestales cumplen otra función y por lo tanto alteran no solamente el paisaje o la vegetación, sino que también alteran el escurrimiento de agua, ¿sí? Y eso es algo que estamos viendo y que por lo tanto es algo a lo que hay que ponerle atención, cómo manejar esa industria que es importante para el país, ¿cierto?, que produce dinero, pero que también sea sustentable para el medio ambiente. Ya, correcto. Bueno, queremos agradecer al doctor Roberto Rondanelli, que nos ha acompañado durante este programa también, gustosamente hay que decirlo, así que un abrazo a la distancia, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, Elías y Álvaro, por la pequeña entrevista. Correcto, ya habrá tiempo para una entrevista un poco más extensa. Muchas gracias. Agradecido a ustedes, gracias, chao. Chao. Ahí estaba el doctor Rondanelli también, entonces, entregándonos estos elementos de análisis de lo que son los aluviones, las precipitaciones extremas. Álvaro, bueno, tú también, meteorólogo, conoces mucho del tema meteorológico, me imagino que también tiene otros elementos que nos puedes aportar, conociendo además la región, habiendo estado hace poquito allí en Stephen, recorriendo parte importante de la Patagonia. Claro, en realidad llevo acá en la región de Aysén aproximadamente 6 meses y tratar de analizar las configuraciones sinópticas para poder determinar la ocurrencia de eventos extremos en esta región ha sido realmente difícil. Es una región realmente expuesta a varios tipos de fenómenos de eventos extremos. En el verano tuvimos olas de calor, en invierno o en esta fecha en particular estamos teniendo varios ríos atmosféricos y probablemente en invierno tengamos eventos de nevazones que va a haber que estar atentos y estar monitoreando con cuidado.
Correcto. Y además, bueno, como sabemos, el proyecto RECA sigue adelante, seguimiento del cambio climático en la cuenca del río Báquer. Aprovechamos también de saludar a la antropóloga que está a cargo de las entrevistas en el sector, que es Emilia Astorga. Y bueno, y hay todo un equipo trabajando. De hecho, ahora mismo cuando veníamos para acá, también se están instalando ya, o al menos probando, ¿cierto?, lo que va a ser esta Meteovisión, que se llama, que es un proyecto y parte también de RECA, ¿no? Claro, en realidad es un nombre informal que le hemos dado dentro del equipo. Todavía no hemos pensado en el nombre profesional, pero efectivamente hay muchas cosas que todavía estamos trabajando como laboratorio climático y en particular en el proyecto RECA. Básicamente seguir recopilando información desde las comunidades, como esta entrevista que acabamos de escuchar. También continuar el monitoreo de los datos de mediciones que estamos recibiendo a partir de las estaciones meteorológicas. Mejorar nuestra base de datos que permita también almacenar de una forma mejor los datos que podamos recopilar y, por supuesto, crear mecanismos que permitan llevar nuestra información hacia la comunidad, tales como la página de ICENMED o Red Climática, que quien nos escucha puede visualizar desde incluso su dispositivo celular. Estos monitores que tú mencionabas y, por supuesto, espacios como este, que son los programas radiales. Correcto. Me parece, bueno, y justamente ahora también estamos mostrando acá a través de la transmisión que se hace a través de Facebook, la página web Red Climática, también estrenando nuevo logo y con la información al momento de lo que está pasando en las estaciones. Por ejemplo, muestra la de Río Tranquilo, además el clima o el tiempo, ¿cierto? En las distintas localidades también de la región de Aysén. Así que se sigue haciendo ciencia desde los territorios y también, por supuesto, de los lugares en el que se encuentran instaladas las dependencias, en este caso del CIEP y también del laboratorio ecoclimático. Así que de esta manera estamos poniendo punto final a este programa. Ha sido más corto a lo mejor de lo que tú pensabas, Álvaro. Estabas un poco nervioso. El tema de enfrentarse a una radio y que te escuchen de repente, claro, provoca ese tipo de situaciones, pero me parece que has estado bastante relajado, ¿no? ¿Te has sentido cómodo? Bueno, sí, la verdad es que sí, ha sido un espacio interesante. Profesionalmente aún no lo preparan para esto, pero ha sido una grata experiencia después de todo. Y hay que dar a conocer la ciencia, hay que tratar de divulgarla de la mejor manera posible, y eso es lo que hacemos a través de este programa Relatos del Báquer, que es puente entre la ciencia y la comunidad. Escuchamos de fondo siempre la cortina de Mahindra Project, un grupo musical de la región de Aysén, y por supuesto queremos invitarlos también para que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar tanto en las radios locales como también a través de esta radio que es una radio regional, Radio Santa María. En los controles, Evelyn Mutel. Será hasta una próxima oportunidad. Esto fue Relatos del Báquer, un programa del Laboratorio Ecoclimático del CIEP